Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, hermanos, y nos instruya en esta noche. Padre amado, te damos gracias porque nos das el privilegio hermoso de poder leer tu palabra. Tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios maravilloso, un Dios que, Padre Santo, nos reúnes para poder instruirnos. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Ahora te pedimos que nos hables, nos instruyas, que seas tú moviendo tu mano poderosa para, Señor bendito, instruirnos de manera especial. Que al salir de este lugar, Señor amado, salgamos con conocimiento, Señor, acerca de tu palabra, acerca de tu persona, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos concedes. Ahora te rogamos que nos hables, instrúyenos, edifícanos, exhórtanos, Padre Santo, como solamente tú puedes hacer a tus hijos. Alimenta nuestra alma, que seamos saciados del bien de tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos también que limpies los aires, que todo, Señor, a nuestro alrededor, Padre Santo, toda interferencia, Padre, sea quitada, todo pensamiento ajeno, y que nos podamos concentrar debidamente en el estudio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén y amén, nuestro Señor. Gloria al Señor. Usted dice gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios, se nos quedó pendiente uno de los atributos que no los estudiamos en ese momento porque es necesario estudiarlo aparte, aunque no se le es reconocido como tal. Es muy poco que se habla acerca de que Dios es providente, además de ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano y todos los atributos que ya estuvimos estudiando. También Dios es providente, aunque, como le acabo de decir, muchas veces se menciona la providencia de Dios, pero casi siempre no se tiene en claro en qué consiste eso. Yo creo que quizás todos nosotros en algún momento de la vida hemos escuchado hablar acerca de lo que es la providencia de Dios, o al menos le hemos oído mencionar. Casi siempre se menciona de una manera muy religiosa ese aspecto, pero sin ahondar, sin tener en claro realmente qué es eso y en qué consiste. Por eso es que vamos a ocupar, no sé si vamos a estar finalizando el estudio hoy, pero al menos vamos a estar comenzándolo. ¿Y qué es la providencia de Dios? ¿En qué consiste? Bueno, la providencia de Dios consiste o es aquel atributo que nos presenta a Dios como el gobernante absoluto de todo el universo. Dios gobierna el universo, pero lo hace de una manera soberana. Lo hace soberanamente hasta que sus propósitos, o sea, los propósitos de Él, hasta que sus propósitos se puedan cumplir. En eso consiste la providencia de Dios. Nada escapa de su conocimiento, nada sucede por casualidad, nada sucede por accidente en el universo, nada, ni lo más mínimo, como vamos a ir viendo ahí más despacio. Y dice que de la boca del Altísimo, como dice la Reina Valera, o por mandato del Altísimo, como dice la traducción que leí,
dice es que acontece tanto lo bueno como también lo malo. Vamos a ir despacio en el estudio de este maravilloso atributo de Dios. Y es que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Dios gobierna de manera absoluta. ¿Qué significa eso de gobernar de manera absoluta? Y es que Él no se rige a reglas. Dios no se rige por reglas de un ser superior a Él. Es que Él es el ser más superior. Si hubiera alguien que le pusiera las reglas a Dios, entonces ese ser sería Dios. Pero a Dios nadie le pone las reglas, de tal manera que Él no se rige por reglas de una segunda persona. No, Él es absoluto. Nadie lo manda, pues, en otras palabras, para ser más exacto. Vamos a ver lo que dice el Salmo 47, versículo 2. Dice: cuán imponente es el Señor, altísimo el gran Rey de toda la tierra, dice. Bueno, ahí está, ahí hay unos detalles bien interesantes. Dice que el Señor es imponente. Eso de la imponencia significa precisamente ese aspecto de que Él es absoluto. ¿Cuándo es que le llamamos a una persona imponente? Por ejemplo, dicen, esa persona, dicen, es bien imponente, se me presentó bien imponente, dicen alguien. Es cuando alguien llega de una manera fuerte ante alguien, como que si no hubiese alguien más fuerte que él. Pero Dios, Él sí es imponente, porque a Él a Él no hay quien lo detenga. Y dice que es el Rey, dice, de toda la tierra. O sea, de tal manera entonces que Dios no gobierna sobre ciertas partes del universo. Él gobierna todo el universo. Y aquí está hablando de la tierra. Pero como vamos a ver más adelante, Él gobierna sobre todo el universo, aún aquello que el ser humano no ha descubierto. Y ahí llegamos al otro aspecto sobre estas características del gobierno de Dios. Y es que el gobierno de Dios es soberano. Es soberano. La soberanía de Dios consiste, como dije hace un momento, en que sobre Él no hay otro ser. Cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que celebran los países el día de su independencia, por ejemplo? Lo que celebran es el haberse independizado de otro gobierno o de otra nación que estaba sobre ellos. Y dicen, ahora nuestro país, dice, es un país soberano, dicen. O sea, no hay otro que lo esté gobernando. No es colonia de ninguna otra nación, de ningún imperio, de ninguna otro país. Entonces, es un país soberano. Y usted sabe que una de las funciones de las Fuerzas Armadas de cualquier nación es velar por la soberanía nacional, o sea, cuidar la soberanía nacional. O sea, que ningún ejército de otra nación invada ese país, porque entonces ya estaría violando la soberanía de esa nación. Entonces, Dios es un ser soberano, como le decía un momento, porque no hay nadie sobre Él. A Él nadie lo manda, a Él nadie le tiene que decir qué es lo que debe hacer, porque Él es soberano. Vamos a ver dos porciones, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Y la primera está en Isaías 40, 13 y 14. Dice: ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿Se acuerda que estuvimos estudiando uno de los atributos de Dios cuando estuvimos estudiando precisamente esos temas? De la autosuficiencia de Dios. Ese es un atributo de Él. De que Él no depende de nadie.
A él no lo sustenta nadie, a él nadie le enseña, a él nadie le ayuda, porque él es autosuficiente. Entonces el profeta Isaías dice: ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? Nadie. Nadie. Él es justo porque así es él. A él nadie le dice: mira, pórtate bien, Dios. No, él es justo. Dice: ¿quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Nadie. Él lo conoce todo, siempre lo ha conocido todo. Él no aprende para mejorar y él no puede empeorar. Él es Dios. Pero hay otra porción que está un poco más clara para que podamos tener un poco más, entender más con claridad este punto de la soberanía de Dios. Y Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 20 y 21, hace estas preguntas retóricas. Dice: ¿acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otras para fines ordinarios? Dice Pablo, ahí viene hablando viene desarrollando el tema precisamente de la soberanía de Dios y que Él es capaz de hacer con quien Él quiera lo que quiere. Y que el ser humano no debe ni siquiera levantar la mirada en altivez hacia Dios, pues ahí prácticamente Pablo dice que nosotros somos pedazos de barro. Así es el ser humano. Y pone el ejemplo de un alfarero, que un alfarero puede tener un montón de lodo, digamos así, de tierra mojada, lodo que ya está listo para poder comenzar a hacer sus trabajos de arcilla. Él puede amasar un poco de tierra y tenerla lista ya, pero puede hacer vasijas para que sirvan de adorno en un lugar, en un palacio, por ejemplo. Pero también puede hacer vasijas que sirven como macetas. Es más, puede hacer implementos de barro para usos más viles, como dice otra traducción, que no son tan honrosos, para recoger suciedad, basura. Pero dice que la olla o el barro ya modelado, dice que no le puede decir la olla al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Yo lo que quería hacer era una vasija que sirviera de florero en un palacio. No puede el barro opinar. Y hace la pregunta: ¿no tiene derecho el alfarero? O sea, no es absoluto, digamos así, el alfarero en hacer vasijas del mismo barro, una para que sirva de adorno en una gran catedral y hacer otra vasija que sirva para darle de comida a los perros, por ejemplo? Sí, puede hacer, porque Él es absoluto. Él puede hacer con el barro lo que quiere. Entonces Dios también con los seres humanos puede hacer lo que Él quiere. Y no solo con los seres humanos, con todo el universo. Puede hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano. Nadie le dice a Él qué es lo que Él debe hacer. Bueno, ahí hemos venido viendo que Dios gobierna sobre toda la tierra, como hemos venido viendo en las porciones que hemos leído. Pero el gobierno de Dios no se limita tan solamente al globo terráqueo. Dios gobierna el universo. El universo, completamente. Es que el ser humano, por muy latifundista que sea, o un gobierno, un país, no puede gobernar sobre el mundo. Usted sabe, tantas personas. Hitler, por ejemplo, ¿sabe usted cuál era la mentalidad de Hitler? Hitler lo que quería era gobernar el mundo, colonizar el mundo, y logró someter varias naciones a sus dominios, pero no logró conquistar el mundo. Y así podemos ir mencionando
tantas personas que se levantaron o se han levantado a lo largo de la historia. Pero Dios no solo gobierna la tierra, Él gobierna el universo. El universo. Y por eso en Daniel capítulo 4 versículo 37 dice estas palabras: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Mire, dice que ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta por Dios. Oiga bien, ninguno de los pueblos de la tierra merece. El amor, el cuidado de Dios, nadie lo merece. Ninguna nación. Dios no está obligado a bendecir una nación solo porque Él les dijo tiene que bendecirnos. No, Él es soberano. Dice que Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales. Está hablando acerca de Él, tanto los seres angelicales como también las estrellas, las galaxias. Dice que Él hace lo que quiere. Dice que no hay quien se oponga a su poder. No hay quien le diga a Dios: ¿y Dios por qué hiciste esto? ¿Por qué desarticulaste esa estrella tan linda que estaba? No, nadie le puede decir ni le debe decir qué es lo que debe hacer, ni le debe ni le puede pedir cuenta de lo que Él hace. Así de sencillo. Hay otra porción, Isaías 40:26. Dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una, y a cada una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Ahí nos está presentando el profeta como que si Dios llamara a las estrellas para pedirles cuenta, o las llamara así como a una reunión. Vaya, vamos a ponernos esa imagen, ese ejemplo. Dice: ¿quién ha creado todo esto? Dice el profeta. El que ordena la multitud de las estrellas una por una, y a cada una dice que la llama por su nombre. ¿Qué nombres tiene? A saber, hermano. Ahí cuando lleguemos al cielo, quizás va a ser una de las tareas que nos vamos a dedicar, ¿verdad? A ver cómo se llama cada una de las estrellas. Pero dice que cada una de esas estrellas tiene nombre, y son millares de millares, hermano. Pero como Él todo lo sabe, como Él tiene un vasto conocimiento, Él no dice: ¿cómo que se llama esta estrellita, hombre? No, todo lo sabe. Dice: ya se me olvidó esa más chiquita que está alumbrando por allá. No, todo lo sabe. Dice que la llama por su nombre y ninguna de ellas falta, dice. Es un control total que tiene, hermanos. Es un control total. Porque Él es Dios. Ahora, no solamente la tierra y lo que está arriba lo gobierna Dios. Él gobierna todo lo creado. Todo lo creado. Si usted se fija, vamos en orden ascendente. La tierra, todo lo que está en el espacio, los cuerpos celestes. Pero ahora vamos a ver todo lo que Él creó. Toda la creación. De tal manera que nada de lo que Él creó se le ha escapado, ni se le escapa. Fíjese que es que muchas veces el ser humano, en ignorancia, por desconocer la palabra de Dios, piensa de que Dios, bueno, porque esa es una de las teorías que hay, que Dios creó el universo y que ahí lo dejó. Hay que fuera dando tumbos y que sucediera lo que sucediera, y que Dios ya no tiene control y que Dios ya no tiene cuidado de lo que creó. No es así. Como vamos a ver aquí, hasta de las cosas más mínimas Dios se da cuenta. Dios tiene cuidado. Por eso en Mateo capítulo 10 versículo 29 el Señor Jesús dijo estas palabras: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Preguntó. Y era cierto. Por eso en esa época sí se vendían los gorriones. Por una monedita. Quizás era un denario, una dracma. Sin embargo, dice,
Ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. O sea, ninguno de ellos se deja agarrar, vaya, en otras palabras, o cazar si Dios no lo permite. Mire, por muy buenas armas de cacería que tenga un individuo, pero si Dios no permite, un venado, lo que vaya a cazar, no lo va a cazar si Dios no se lo permite. Son cosas tan, ni un zancudo se puede matar, ni un mosquito, si Dios no lo permite. Es que tiene cuidado de todo, hermano. El Señor Jesús dijo en una ocasión, aún dijo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, dijo. O sea, la providencia de Dios, hermanos, es tan vasta que aún esos cabellos que se le cayeron hoy para peinarse usted antes de venirse, ya el Señor ya sabe que se le cayeron. Sí, todo, hermanos, todo. Es que es un control total que tiene. Dígame usted, ¿qué ser humano puede tener ese control? ¿Qué ser humano podrá tener control hasta de esos mínimos detalles? Nadie, solo Dios. Él tiene control de todo, hermanos, de todo, de todo, de todo. Ahí se da cuenta porque es importante tener presente la providencia de Dios, que nada sucede sin que Él lo permita. Vamos a ir más adelante. Salmo 104, versículos 25, 27 y 29, dice estas palabras. Ahí está, dice, el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Todos ellos esperan en ti, que a su tiempo les dé su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo, dice. Ahí nos está hablando, hermanos, de que Dios, así como tiene cuidado de las aves, como vimos en la porción anterior, Dios tiene cuidado de todos los animales acuáticos, de todos, de todos. No hay pez que sea agarrado para convertirse en pescado, que un barco, que un pescador solitario agarre sin que Dios se dé cuenta. Que ese pez ya no está en el mar, ¿verdad? Sino que ya fue cazado. Dice todo, de todo. Y el Señor es tan amplio y meticuloso, digamos así, que hasta el alimento para esos animales está proveyendo cada día. Cada día. Por eso que el Señor reprendió duramente a los discípulos y les dijo, ustedes son de poca fe, les dijo. Y por eso les dijo, el Señor los alimenta a las aves, Él les provee vestimenta a los árboles. ¿Por qué se afanan?, les dijo el Señor. Pareciera que estuviera hablándonos hoy en día el Señor también, ¿verdad? De seguro que así es, hermano. Porque nos afanamos tanto muchas veces por cosas que Dios ya tiene previstas. Ya tiene previstas. Pero como desconocemos la palabra de Dios, desconocemos la doctrina bíblica, es ahí donde la filosofía mundana se apodera de nuestra mente y comenzamos a decir las cosas que el mundo dice. Si no trabajo, no como, dice la gente. Es que no está mal, Dios no está prohibiendo que no se trabaje. Dios no está diciendo en su palabra, no trabajes. No, el que no trabaje, que no coma, dice Pablo. El punto es que hay personas, hermanos, que son esclavos del trabajo y no dan ni siquiera tiempo para su alma. Ese es el problema. Dicen, es que estoy ocupado. Dicen, ¿por qué no se congrega, hermano, con regularidad? Y lo vemos allá por los 5 meses. Es que trabajo, hermano, el trabajo, dicen. Ya es un ídolo el trabajo. El Señor dice, gente de poca fe, dice el Señor. Hay algo más. Salmo 65, versículos 9 y 10. Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle el trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones, ablandas la tierra con lluvia y bendices sus renuevos, dice el salmista. Son cosas y detalles, hermanos, que parecen ahí bastante sencillos lo que Dios hace. O pareciera que Dios no tiene cuidado de esos pequeños detalles que para nosotros son insignificantes, pero para Dios no son insignificantes.
Tanto que dice que el Señor tiene cuidado hasta de la corteza terrestre. Dice que Él es el que fecunda la tierra, o sea, la hace fértil, la hace germinar, la hace productiva. Dice que la colma con abundancia. Dice que son los arroyos de Dios los que riegan la tierra. Son los arroyos de Dios. Mire, la lluvia, amados hermanos, que cae, como prácticamente estamos ya habituados a ver llover, ya no nos parece nada extraño. Pero la lluvia es un milagro, hermano. No siempre llovió en la tierra. No siempre. Por eso es que a Noé no le creían, porque en esa época no llovía. Era una humedad que brotaba en la tierra y eso hacía germinar la tierra, pero de arriba no caía agua. Pues decían, ¿cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha caído agua de arriba? Le decían. Eso es lo que fue más difícil, que los contemporáneos de Noé creyeran. Pero como ya tiene bastantes añitos de estar lloviendo, yo creo que más de alguna vez hemos visto llover, ¿verdad? Los que estamos aquí. Entonces ya no lo vemos como algo extraño, como algo sobresaliente. Pero ese es un milagro. Ese es un milagro, hermanos. Pero dice que esos son los cuidados de Dios. Va a llover sobre la tierra tanto como Dios quiera. Yo no sé si usted ya está cansado de que a días está lloviendo así, ¿verdad? Tal vez no tan fuerte, pero ya está lloviendo. Hay personas que dicen, ¿cuándo va a dejar de llover? Va a dejar de llover cuando Dios quiera. Sí, no cuando nosotros querramos. Y llueve cuando Él quiere, porque esa es su voluntad. Porque Él lo hace, dice, así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones. Cuando cae la lluvia, el agua, los terrones, por muy duros que sean, se ablandan, se despolvorean. Y dice, y bendice sus renuevos, dice, sus retoños, pues cuando ya ahorita ya va a comenzar, viene la primavera, comienza lo que ha estado seco, hermano, los árboles que son las puras ramas comienzan a echar hojas. Y dice, y eso sucede cada año, pero detrás de eso está el Señor. Él es el que hace que los árboles les broten renuevos. La providencia de Dios es tan amplia. Pero Dios gobierna sobre el mar, así como tiene control de la corteza terrestre. Y ahí en Marcos capítulo 4 versículo 39 nos muestra cómo Dios, ni el mar se le escapa de su dominio y su gobierno. Dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar y dijo, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Es la historia cuando la travesía por el mar de Galilea o el lago de Genezaret, el Señor iba con sus discípulos y dice la Biblia que Él iba descansando en el cabezal del barco. La tempestad se levanta, los discípulos se dan cuenta que el Señor iba con ellos, corren a decirle, maestro, no tienes cuidado que nos vamos a ahogar. No se iban a ahogar, no se iban a ahogar, les falló la fe, como el Señor después les dijo, que eran faltos de fe. Porque el Señor había venido para morir crucificado en la cruz, no ahogado. Y eso así lo decían las Escrituras desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero resulta que Él reprendió el viento y el mar. Pero ¿qué es lo que demostró el Señor Jesús ahí? Que Él tiene control aún sobre el océano, sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre el enfurecido mar. Él tiene control porque dice, le dijo al viento, le dijo al mar, silencio, le dijo, cálmate, mira que estás asustando a estos. Eso es lo que hace el Señor, hermanos, cuando las tempestades en la vida se levantan. Cuando hay situaciones en nuestra vida que vienen para traernos turbulencias y pesar, cuando acudimos en su ayuda, el Señor, maestro, rescátame, ayúdame, mira que ya me hundo. El Señor reprende las situaciones difíciles que nos hacen tambalear y después quedamos relax nosotros. Se hace grande bonanza porque Dios tiene todo el control, hermanos. Nada sucede en el ambiente político, en el ambiente nacional, sin el conocimiento de Dios. Dios gobierna sobre las naciones, sobre cualquier otra autoridad. Pero ¿por qué Dios gobierna sobre las naciones, sobre cualquier otra autoridad? Porque son de Él. Son de Él. Fíjese que los grandes dictadores
que se han levantado a lo largo de la historia, ellos se han adueñado de las naciones que gobiernan y hacen lo que quieren, dictan leyes a su antojo. Eso lo hicieron los reyes en el antiguo tiempo, lo hacen los dictadores hoy en día, que hacen lo que se les antoja. Cuando uno ve las noticias dice, otra locura se le ocurrió a este, dice uno. Cuando oye las noticias que dice, el presidente de tal país ahora se inventó tal cosa, dice uno, qué loco, dice uno. Hacen locuras y piensan que ellos son absolutos para hacer lo que quieren, como quieren, a donde quieren, ignorando que detrás de ellos, o sobre ellos más bien, hay un ser superior, que es nuestro Dios. Por eso ahí en Salmos 24, versículos 1 y 2 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Dígame, ¿qué ser humano puede hacer, o qué otro ser más bien puede hacer lo que Dios hizo? Él colocó la tierra donde Él quiso, la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos, y es de Él. Es de Él. Los gobiernos, amados hermanos, los presidentes, los dictadores, no son eternos. Pueden hacer unas cuantas locuras durante su gobierno, pero ahí se mueren. Pero Dios no se muere. Él sigue siendo Dios. Y de Él es la tierra. De Él es todo lo que existe. ¿Sabe qué? ¿Cómo se pelea, por ejemplo, el hecho de que muchas autoridades, muchas naciones celan de una manera extrema y con excesos la soberanía de su nación, por ejemplo? Y establecen leyes, se han establecido fronteras, pero para Dios no hay fronteras. El ser humano es que ha establecido fronteras y dice, hasta aquí llega este país, de aquí para allá el otro, de aquí para allá es de nosotros, de allá para allá es tuyo. Pero para Dios no hay fronteras. Él es dueño de todo. De todo. Por eso, porque Él es de Él, por eso Él gobierna las naciones. Hay otra porción que está en Salmos 33, 10. Dice, el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Cuando en un país se decide establecer una ley, por ejemplo, y no importa que esa ley sea aprobada por mayoría absoluta, pero si no es la voluntad de Dios, esa ley no pasa. Porque dice que lo que el Señor hace es que frustra los planes o las maquinaciones, como dice otra traducción, de las naciones. ¿Quiénes son las naciones? ¿Quiénes representan las naciones? Los que gobiernan las naciones. Ellos dirigen el futuro de una nación, la llevan por el buen camino o la llevan hacia el fracaso. Pero el Señor tiene el poder para frustrar. Hay personas que dicen, no, dicen, esta ley, dicen, ni Dios la va a quitar. Más aún así, retándolo a Él, hermano. Él frustra los planes de las naciones. Dice que desbarata los designios de los pueblos. Pero cuando Dios ha decidido hacer algo, se hace. Y aunque se oponga quien se oponga, los planes de Dios continúan adelante. La prueba viviente es cómo el Señor en su misericordia nos salvó. ¿Quién cree usted que se oponía para que usted viniera a los pies de Cristo? Satanás. Hermanos, Satanás, dice la Biblia, que él jamás a sus presos abrió la cárcel. Es él el principal enemigo y es enemigo de nuestras almas y de nuestra salvación. Pero aunque hubieran cadenas de vicios, cadenas de idolatría, cadenas de maldad, hermanos, hay situaciones que nos estaban aprisionando, cárceles espirituales. Un día llegó el libertador, abrió las cárceles donde estábamos presos y nos sacó. Y somos libres para Él. Bendito el Señor para siempre. Porque dice el Señor, este es mío, esta es mía y mío es.
Sí, hermano. Ni la muerte lo detuvo. ¿Quién se le ha escapado a la muerte para no volverse a morir? Nadie. Pero él venció la muerte, y aunque la muerte no quería dejarlo soltar, él salió de la tumba y salió victorioso y vive para siempre. Gloria al Señor. Los planes del Señor nadie los echa a perder, ni aún el mismo diablo. Los planes de Dios quedan firmes para siempre. Dios gobierna también sobre los gobernantes. Hace un momento le hice alguna alusión sobre esas decisiones alocadas que muchas veces los gobiernos, los presidentes, los primeros ministros, los reyes han tomado a lo largo de la historia. Y todas esas cosas que suceden, no suceden porque fue gana de ellos, fue el deseo de ellos, fue el capricho de ellos. No, es que Dios está detrás de eso. Y aunque muchas veces esas leyes que se han aprobado, esos decretos, permanecen por un tiempo o lo hacen de una manera egoísta los que aprueban esas leyes para complacer su egoísmo, al final lo que sale quedando es la voluntad de Dios. Y aunque eso sea adverso, aunque eso no sea tan favorable a vista de las grandes mayorías, lo que los gobiernos están haciendo, pero algo está haciendo Dios. Detrás de todo eso está Dios, porque Él gobierna sobre los gobernantes. En Romanos capítulo 9, versículo 17, Pablo sigue hablando acerca del poder que tiene Dios sobre las personas y los designios de Dios, que nadie se los puede frustrar. Dice, porque la escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Usted probablemente ya conoce la historia de la liberación del pueblo de Israel. Moisés, enviado por el Señor ante el faraón, llevaba una orden. La orden expresa de Dios a decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Esa era la orden. No era rogarle que iba Moisés. Moisés llevaba una orden expresa del Señor. Dice el Señor: deja ir a mi pueblo, déjalos libres. Y esa era la orden que siempre Moisés le repitió al faraón tantas veces. El faraón, él se creía el Dios, porque así lo habían proclamado los egipcios, el Dios de Egipto. Era un Dios para ellos. Y él podía hacer lo que quería en Egipto porque era un Dios. Y resulta de que cuando Moisés se presenta ante el faraón le pregunta: ¿y quién es el Señor? Porque el Señor aquí, el único Señor soy yo. Eso es lo que decía faraón. Para ellos era Señor, era divino para los egipcios. Y ya usted sabe que las señales que el Señor le da a Moisés: que la vara se convierte en serpiente, que él pone su mano debajo de su muslo y la saca leprosa, se la vuelve a poner, la saca sana. Bueno, las señales. Pero resulta que este faraón era una persona que hoy decía sí, mañana no. Bueno, al principio le dijo exactamente que no, ¿verdad? Pero después, a medida fue viendo las señales que Moisés hacía, o que Dios hacía, a través de Moisés, él fue como ablandando su corazón. Más bien no fue él, sino fue el Señor, que estaba haciendo una obra en él, lo que podemos ver acá. Pero en más de una ocasión le decía a Moisés: sí, está bien, voy a dejar ir al pueblo. Pero después decía que no. Cualquiera puede haber dicho: ay, este faraón cómo es, ¿verdad? Tan informal que es, como que no fuera hombre. Hoy dice sí, mañana no. Pero es que detrás de todos esos sobresaltos y de esos cambios de opiniones de él estaba Dios. En otras palabras, faraón era así como un muñeco de trapo, que Dios lo movía para donde él quería, así como un títere, ¿verdad? Y por eso acá Pablo, escribiéndole a los romanos, les saca o les cita una porción que está en Éxodo, en el capítulo 9, en el versículo 16. Es ahí donde Moisés le dice esas palabras que Pablo dice aquí, se las dice al faraón. Porque la escritura le dice al faraón, dice, y estas son las palabras que Moisés le dijo al faraón: mira, así dice el Señor, le dijo:
te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. O sea que Dios lo que estaba haciendo a través del faraón era glorificarse. Era glorificarse. Esos cambios de actitud del faraón, era Dios que estaba detrás de él, moviéndolo ahí tras el telón, moviéndolo como un títere. Quizás nunca antes el faraón se había portado de esa manera, de que hoy decía así, mañana no. Y con esas turbaciones, probablemente hasta él de haber dicho, y nunca me ha pasado esto, nunca me he portado así de esa manera. Pero es que Dios estaba detrás de eso. Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Mire, hermano, fue tan grande la obra que Dios hizo por medio de Faraón que hasta hoy estamos nosotros hablando de eso. ¿Quién no sabe la obra que Dios hizo al rescatar a su pueblo, como dice la Biblia, con mano poderosa? Es que así es Dios, hermanos. Si el faraón a la primera vez hubiera dicho, está bien, váyanse, ya tienen mucho tiempo de vivir aquí, hubiera dicho, ¿dónde hubiera estado el poder de Dios manifestado? No se hubiera visto el poder de Dios. Dicen, no, el faraón fue que nos dejó ir. No, el faraón no quiso dejarles ir. Fue Dios el que endureció el corazón del faraón para que la gloria de Dios se pudiera ver de una manera más, pero más directa. Así. Y tan proclamado es el nombre de Dios que hasta hoy nosotros lo proclamamos por su liberación, porque también a nosotros nos libertó del faraón, que es Satanás, una figura, y nos sacó de Egipto también, que es una figura del mundo. Isaías 40:23 dice, Él, o sea, el Señor anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Hermano, por muy petulante, orgulloso, mal hablado que sea un presidente, un gobernante, un primer ministro, un rey, Dios llega un momento en que los reduce a polvo. Tal vez usted viene a la mente a usted alguien en la época contemporánea. Siempre hay un presidente ahí mal hablado, muchas veces populista, malcriado, hermano. Pero ¿dónde están? En el polvo. Porque Dios dice anula, o sea, los anula, así como borrar algo, pues los anula y los reduce, dice, a nada a los gobernantes de este mundo. Porque nadie puede estar sobre él. Nadie. Y nadie que rete a Dios va a quedar vivo para contar el cuento. Dios gobierna sobre la vida humana. Hermanos, nada pasa en la vida nuestra si no es la voluntad de Dios. Nada sucede. Dios, en ese gobierno tan absoluto que tiene y amplio sobre su providencia, Él es quien decidió dónde nosotros habríamos de vivir, dónde íbamos a nacer. Él decidió nuestro aspecto físico. Por eso usted no se ponga a renegar porque dicen, yo quería ser blanco, mire, soy morenito, o viceversa. Él también en su providencia decidió nuestro extracto social, dónde, en qué familia íbamos a nacer. Él es el que también determinó dónde, cuándo y cómo vamos a morir. ¿Sí? Ahí dice, hermano, ¿por qué no? Yo hubiera querido ser ciudadano americano de una vez para no tener tanto problema de papeles. No lo quiso Dios. Otros dicen, yo hubiera querido ser judío, dicen. Ver nacido, dicen, en la época en que nació Jesús, para haber andado con él echándole porras ahí. Yo lo hubiera apoyado. Usted hubiera sido de los que hubieran dicho, crucifícale. Sí, hermanos. Sí, de eso hubiéramos sido si hubiéramos nacido en esa época. Él decidió en qué época nosotros íbamos a nacer, cada uno de nosotros. ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? Todo, hermanos. Todo lo decidió Él. Todo.
Otros dicen, yo hubiera querido nacer en una familia, en medio de una familia rica, de dinero, para no tener los problemas que tengo económicos hoy. No quiso Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos de renegar. Esa gente, hermano, que son pelo negro y se lo engüeran, esa gente le está diciendo a Dios, Dios, no me gusta cómo me hiciste. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí? De veras, hermanos. Sí. Ya no digamos que se cambian la piel, ¿verdad? Le están diciendo a Dios, no me gusta cómo me hiciste. Se lo están diciendo a Él, porque Él es que decidió cómo y dónde y en qué condiciones nosotros habríamos de nacer. Sí, hermano. Así es que ámese así como es. Amémonos así como el Señor nos hizo. Si es morenito, si no es pelito gajeado, sino que es rompealmohada, como dicen allá. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice, no, yo hubiera querido ser alto, hermanos. Mujer alta. Pero mire qué chaparrita soy. Gloria a Dios. Así quiso el Señor. Sí, así quiso. Y Él decidirá también cómo. De cuántos países sabemos aquí y de cuántas regiones de América Latina vemos aquí. Unos tal vez nacimos en el campo, en el rancho, en el cantón. Otros quizás nacieron en la ciudad, otros en un pueblo, unos en la casa, otros en un hospital. De diferentes lugares estamos aquí. Sabemos dónde nacimos, pero dónde vamos a morir, a ver, hermano. ¿Dónde vamos a morir? A saber. Dice, ¿y dónde? Yo quisiera morirme en un gran hospital. No sabemos si en la casa o mientras vamos manejando, ¡puf!, se nos para el asunto aquí. Y por eso es que la gente dice, miren, uno sabe dónde nace, dicen, pero no sabe dónde va a morir. Y eso es cierto. Pero Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y por eso el Señor le dice a Adán, le dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahí Dios le determinó al ser humano su destino, porque Dios gobierna sobre el destino humano. Él gobierna sobre el destino humano. Y también en Isaías capítulo 38, versículos 4 y 5. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Quizás usted ya conoce la historia. El rey Ezequías, el rey de Israel, que enfermó de muerte. El Señor manda al profeta para decirle que arreglara todos sus asuntos de la casa porque se iba a morir. Ezequías llora, le pide al Señor misericordia, que le perdonara la vida, que lo dejara vivir más tiempo. Qué bueno que fue al Señor que le pidió él. ¿Sabes que hay personas que dicen, no, dicen, hoy la ciencia está avanzada, y cuando el médico les dice, mira, tienes una enfermedad terminal, no, doctor, no me deje morir, vea lo que haga lo que haga. No, lo siento, dicen el doctor, no puede, porque es cierto, no pueden. Si un doctor le asegura a alguien, mira, te juro por mi mamá que no te voy a dejar morir, eso no. Tal vez la mamá de él ya se murió y está jurando por ella, pero Dios sí, hermanos. No mire que le regaló otros 15 años más de vida al rey. Le voy a dar 15 años más. ¿Por qué le dio 15? Porque así quiso él. ¿Le hubiera podido dar 100, 50, 25? Sí. Pero 15 años eran suficientes. O sea, eso es lo que Dios determinó. Pero ¿qué es lo que queremos, lo que le podemos ver ahí? De que Él tiene control sobre la vida humana. Nadie se muere si no fue la voluntad de Dios. Si hay gente que dice, mira, se murió fulano, tan joven que estaba, dice la gente. Tan joven que estaba. ¿Y eso qué tiene de malo? Dios así lo quiso. No, dicen, si no hubiera ido, no se hubiera muerto, pero llegó, fue al lugar y ahí le pegaron un balazo. Es que ya estaba estipulado que iba a morir ese día. Y eso es lo que vamos a estar
hablando precisamente en la próxima parte, de que como Dios tiene control sobre el destino humano, nada sucede por casualidad o por accidente. Y muchas veces hasta nosotros como creyentes usamos esas palabras, ¿verdad? Decimos, de suerte que llegué, dicen. Y porque por pura suerte, dicen, me tocó tal cosa. No, no hay suerte. No es carambola, no, es que ya estaba estipulado. No hay nada que escape del gobierno de Dios, es que Dios así lo quiso. Sí, Dios así lo quiso. Usted no ha leído historias de accidentes, de personas que dicen, hace poco en uno de estos aviones que se han caído varios aviones en estos últimos meses. Están sacando la historia de parece que era una pareja que iban a abordar ese vuelo que se cayó, parece que fue el que se cayó en el mar y que no lo han hallado todavía. Y dicen, bueno, la gente le atribuye a la suerte, ¿verdad? Que llegaron tarde y el vuelo ya se había ido, esa pareja. Y la gente dice, de suerte, ¿y qué tal si se hubieran subido? Se hubieran muerto. No, Dios no quiso. Se murieron los que Dios permitió. Porque, repito, en Dios no hay casualidades, ni suerte, golpes de suerte, como dice la gente. No, hermanos, hay propósitos. Y nosotros como creyentes debemos aceptar sus propósitos. Por eso es que Pablo también escribiendo a los romanos les dice, a los que aman a Dios, les dice, todas las cosas les ayudan para bien. Aún aquello que es malo. Pero miren, hermanos, hay creyentes que les cuesta poder aceptar esto. Dicen, no, hermano, pero es que ¿por qué me lo mataron? Pero es ¿por qué se murió? ¿Por qué mi niño se murió? ¿Por qué se tuvo que morir? Y dicen algunos, ¿y por qué no se murió el de aquel? Dicen. Si hay gente así. Dice, ¿por qué mi esposo tuvo que morir? ¿Por qué no se murió el esposo de aquel que es adúltero, que es mujeriego? Dicen, pero el mío se murió, el que me ha sido fiel, era un hombre bueno, que si Dios quiso. Y uno dice, no, pero es que detrás de todo eso está Dios. No puede ser que esté Dios, dicen. Es que Dios no es malo, dicen. Si Dios no es malo, ¿quién dice que Dios es malo? La Biblia dice que Dios es bueno, pero Él tiene sus planes. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos aceptar sus planes. Y Dios lo que quiere es que aceptemos su voluntad, sin reproches, sin protestas. Al igual que en eso consiste la mansedumbre. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando ese tema hace poco? Los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre consiste en aceptar los tratos de Dios sin protestar, sin reproches, sin murmurar. Así, esa es mansedumbre. De tal manera que cuando una persona comienza a decirle a Dios, ¿y por qué, Dios? ¿Por qué lo permitiste? No, no lo puedo aceptar. Esa persona es una rebelde. Solamente nuestra alma debe decir amén. ¿Lo entiendes? No. Pero siempre hay que aceptar. ¿Sí? Hay un canto que dice, bien cortito, bien sencillo, dice, tu voluntad sea hecha nada más, dice. Mi alma dice amén, amén. Así, hermanos, de sencillo. Y con ello estamos honrando a Dios. Cierre sus ojitos y vamos a darle.